Y hoy día nos toca tocar un tema que no solamente es parte del debate desde la economía y desde la demografía, sino que también es un tema que nos involucra a todos. Y nosotros tenemos hoy día la tarea entonces de pensarlo, de abordarlo desde distintos puntos de vista, y para eso tengo aquí a mi lado a dos expertos en el tema. Yo, por si no me conocen, soy María José Nodón, soy la decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y además desde hace un mes presido la Comisión Chile Renace, que es la comisión que el gobierno ha mandatado para poder observar, mirar y entender el fenómeno de la natalidad, pero quizás lo más importante es para poder evacuar un informe con política pública que sea concreta, que sea, digamos, articulada de manera de poder abordar estos problemas. Entonces, a mi mano derecha tengo a la profesora Alejandra Bufele, que es profesora de la Escuela de Gobierno y que además es célebre comisionada también de la Comisión Chile Renace, así que nos toca trabajar no solamente dentro de la universidad, sino que también fuera de la universidad en estos temas. La Alejandra se ha dedicado a temas de demografía largamente, tiene muchas publicaciones, artículos también al respecto y es una voz muy requerida en temas de demografía y también de pobreza. Formó parte de la mesa también de pobreza el año pasado. Y tengo a mi izquierda a Pablo García, también, ¿no es cierto?, profesor de la Escuela de Negocio. Pablo fue además vicepresidente, ¿no es cierto?, del Banco Central. Tiene también una larguísima trayectoria, publicaciones y experiencias en materias económicas. Y le hemos pedido que nos acompañe porque este tema es un tema que justamente articula, ¿no es cierto?, necesidades o demandas económicas con demandas demográficas y con demandas también culturales. Entonces, me gustaría partir porque hay ciertas, digamos, como categorías que simplifican o que permiten entender de qué estamos hablando. Porque la verdad es que ustedes todos habrán oído, ¿no es cierto?, que Chile tiene hoy día una tasa general de fecundidad de 0,99. 0,99 es un número que puede decir mucho o puede no decir nada, ¿verdad? O sea, 0,99 en grueso es, por supuesto, menos que la tasa de reemplazo, que es 2,1. Y también, ¿no es cierto?, 0,99 es un número al que hemos llegado, yo diría que de dos maneras, ¿verdad? Es un número, es un indicador que es muy bajo en relación a la región, que es bajo en relación al mundo, pero también es bajo en relación a nuestro propio registro histórico. Y además significa, o hemos llegado a este lugar, a partir de una baja muy acelerada y pronunciada. Entonces, Alejandra, me gustaría partir que tú desde la demografía nos pudieras explicar cuál es la diferencia entre la tasa general de fecundidad y la tasa de natalidad, que suelen ser dos indicadores que se mezclan, digamos, muchas veces se confunden y que nos permiten partir, ¿no es cierto?, esta conversación con un marco para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de 0,99. Buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que esta es una pregunta súper importante porque muchas veces confundimos estos conceptos. De hecho, cuando se empezó a hablar de esto, mucha gente hablaba de fertilidad y ese es un concepto distinto al de fecundidad. Entonces, me parece súper importante que podamos distinguir los indicadores. Em, a tu pregunta directa, cuando uno piensa en número de nacimientos, es un indicador súper relevante porque de alguna manera nos permite entender cuántos niños nacen hoy día y cuántos van a estar atendiendo al colegio mañana, los sistemas de salud. Entonces, para la política pública, el número de niños es súper relevante, ¿cierto? Pero el número de niños de nacimiento no nos dice mucho de la estructura poblacional. Uno puede tener menos nacimientos simplemente porque hay menos mujeres jóvenes en la población. Entonces, uno tiene que de alguna manera corregir por esa población. Y la tasa bruta de natalidad o tasa de natalidad es eso, son los nacimientos divididos en la población. Y en general es un número que uno lo dice, 9 nacimientos por cada 1000 habitantes. Entonces permite corregir por la estructura poblacional y poder comparar a través del tiempo y decir, en realidad hay menos nacimientos, ¿cierto? La tasa de natalidad es importante, por ejemplo, cuando uno quiere pensar en por región, cuántos nacimientos hay en esa región, ¿cierto? Pero lo que realmente importa es la tasa global de fecundidad, que es esta idea del número promedio de hijos que tendría una mujer al terminar su edad fértil. Edad fértil es entre los 15 y los 49. Y ahí es el número en que estamos en 0,99, que es, en el fondo, las mujeres están teniendo en promedio un hijo al finalizar su edad fértil.
Pero aquí también hay algo bien importante, y sin volverme latera y con el indicador, la tasa global de fecundidad es un indicador de periodo, es una medida sintética. ¿Qué significa esto? Que nosotros sacamos hoy día una foto en el tiempo de las mujeres entre 15 y 49 y vemos el número de hijos que está teniendo cada uno de esas mujeres en esa edad específica, pero es una foto, no tenemos realmente la trayectoria reproductiva de una cohorte específica. Entonces, la tasa global de fecundidad hoy día puede estar ocultando la postergación, ¿ya? Es un indicador que puede estar un poco más bajo de lo que realmente es, porque hoy día lo que estamos viendo es alta postergación. Entonces, de alguna manera, puede suceder que haya un pequeño repunte en esta tasa que sea simplemente porque las mujeres están teniendo los hijos un poco más tarde y va a repuntar. De hecho, y con esto termino, cuando uno mira el gráfico, uno ve el 2021, el año de la pandemia, existió mucha postergación. Ese año específico mucha gente decidió no tener hijos y esperar un poco a que pasara el encierro, pasara la crisis, y hay un repunte el 2022 en el número, porque efectivamente las mujeres postergaron ese año, todas las mujeres de distintas edades. Entonces, de alguna manera, este indicador de la tasa global de fecundidad tiene que no es de cohorte, es de periodo, entonces no nos permite distinguir exactamente qué está pasando, y lo que uno debería esperar es que estas cohortes terminen su edad reproductiva y ver efectivamente cuántos hijos tuvieron, pero eso es mucho tiempo, entonces por eso finalmente ocupamos mucho esta medida. Pablo, entonces mira, tenemos un 0,99 que podría decir, como dice, que podría ser, como dice la Ale, incluso un poquito más bajo. Después vamos a ver cuánto de ese número está cubierto por hijos de madres migrantes, que eso nos lleva a otro número que todavía es más preocupante, pero vamos a entrar en eso después. Pero creo que en términos de ir como explicando el panorama, hay una pregunta económica bien relevante, porque uno podría decir, bueno, y esto lo vamos a como echar también después, tenemos menos hijos y ya está, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el problema, digamos, de tener menos hijos? Simplemente habría que adaptarse y entonces, digamos, no tendría culturalmente, quizás sí, pero políticamente o socialmente o económicamente un problema. Entonces la pregunta es, ese 0,99 y esa eventual tasa que podría bajar, ¿es un problema económico o no lo es? Siempre hay un dicho que las preguntas difíciles no hay que responderlas ni que sí ni que no. Hay que llamar a la subsecretaria Daza. Mira, creo que es bien interesante si uno compara cuál es el debate respecto a los temas de población y natalidad en los años 60 y los años 70, donde se percibía que el gran drama de la humanidad era la sobrepoblación. Entonces, es curioso que pensemos que hace 50 años atrás nuestro gran problema como especie era la sobrepoblación y ahora que digamos que nuestro gran problema como especie es la caída en la natalidad. O no puede ser lo uno y tampoco puede ser lo otro. Entonces, creo que la respuesta es un poquito más nuanced, como dirían los gringos. Si uno toma una perspectiva puramente económica, puramente de lo que dicen los modelos de crecimiento económico, las implicancias son bastante interesantes. Por ejemplo, los modelos tradicionales de acumulación de capital, ¿no es cierto?, de ahorro, de inversión, todos ellos dicen, son modelos bien tradicionales, hay varios premios Nobel detrás, todos ellos dicen que la reducción del crecimiento de la población, que se manifiesta, por ejemplo, con la caída de la tasa de natalidad que uno empieza a observar, la caída del crecimiento de la población lo que lleva es un periodo transicional que puede ser de varias décadas de incremento del ingreso per cápita. ¿Por qué? Porque las personas nos volvemos más escasas para la cantidad de capital que hemos construido en la economía. Entonces, el retorno a la inversión se reduce, es menos rentable seguir construyendo carreteras, colegios, hospitales, infraestructura en general, y los trabajadores se vuelven más escasos. Y el hecho de la escasez hace que se tornen más importantes de donde los asigna y por lo tanto la remuneración al trabajo, el ingreso per cápita, el crecimiento del ingreso per cápita se incrementa. Creo que eso es un punto bien importante cuando uno habla de crecimiento, concentrarse en las variables per cápita. El crecimiento de por sí no es lo central, y aquí en Chile creo que en algún minuto tenemos que también hacer el cambio de switch, hablar de crecimiento per cápita. No de crecimiento a secas, crecimiento per cápita. Y el crecimiento per cápita es lo que finalmente trae el beneficio a las personas. Entonces, ahora, eso dura un tiempo y después la transición se agota, ¿cierto? Y volvemos a lo que teníamos antes. Hay otra variante que también es interesante que dice, bueno, pero olvidémonos del ahorro, olvidémonos de la inversión,
olvidémonos de los fenómenos más tradicionales que se pensaban en los modelos neoclásicos y pensemos en innovación, en tecnología, en nuevas formas de hacer las cosas. Y ahí es interesante que la evidencia no es tan nítida, porque por una parte hay una visión un poquito, esto es como media psicología pop, ¿no? Que dice que los innovadores son los jóvenes, ¿cierto? Después de los 50 a uno ya se le ocurrieron todas las cosas que se le podían ocurrir y la capacidad de crear nuevas ideas se va agotando. Lo que necesitamos son cohortes jóvenes que traen nuevas ideas, que nuevas experiencias, ¿no es cierto? Y por lo tanto la innovación, cuando la población envejece, de nuevo, en el periodo transicional, porque todo esto después se equilibra, ¿no es cierto? El proceso de innovación se va a deteriorar y al deteriorarse la innovación, lo que va a ocurrir es que va a caer el crecimiento económico. Pero hay un contraargumento a eso, y que dice que frente a la misma escasez de personas, nos vamos a volver súper creativos en inventar nuevas tecnologías para lidiar con la realidad de un mundo escaso en personas. Y esa nueva realidad nos va a hacer mucho más creativos en hablar de nuevas tecnologías, nueva aplicación de la IA, por ejemplo, nueva aplicación de la robótica, y eso va a aumentar el bienestar y aumentar el crecimiento en el tiempo. Entonces, los efectos en economía, crecimiento, no son tan directos ni evidentes. Ya, pero déjame preguntarte antes de ir con la Alejandra a temas demográficos, porque el gran argumento, digamos, que está sobre la mesa, es que en cierto sentido parte de las estructuras sobre las que nosotros desarrollamos nuestra vida en sociedad se basan más o menos en la premisa de que una generación reemplaza a otra. Pensemos, por ejemplo, el trabajo, la salud, las pensiones, quizás es el más evidente. Entonces, ¿cuán real es que eso es un problema público? Efectivamente, que nuestra estructura social se construye en esa hipótesis del reemplazo, quizás no exactamente 2-1, pero sí que una generación reemplaza a la otra. Esa es una problemática distinta, ¿cierto? Y a mí me gusta pensarla, a uno que le interesa la historia, ¿no es cierto? Esto es como la versión contemporánea de la historia que en el medioevo las familias tenían 10 hijos porque necesitaban que algunos de los hijos se quedaran en la casa y siguieran trabajando para mantener a los mayores cuando sean sin capacidad de trabajar el campo. Entonces hay que tener cuidado también con decir, hoy día vivimos ese mundo donde quiero que las nuevas generaciones me mantengan cuando yo sea viejo y no pueda trabajar. Hay un problema, es indudable, pero eso es un problema de cómo está diseñado los servicios públicos, la organización del Estado, el rol de distintos, si quieres, aportantes y recibidores aportantes de impuestos, recibidores de beneficios. Esa estructura indudablemente ya va a tener que cambiar, sobre todo en esta transición. Es una transición que va a durar 40 años, 50 años, indudablemente que va a tener que cambiar. Ese es un desafío político de primer orden, es un desafío de diseño, ¿cierto?, de las políticas sociales, que también es de primer orden. Indudablemente hay que hacerlo bien, porque si no vamos a tener un montón de tensiones. Vamos a generar un montón de tensiones dentro de la sociedad, porque los que quieren beneficios ahora son distintos a los que recibían beneficios antes, los que aportan impuestos van a ser distintos a los que aportaban impuestos antes, y hay que hacer ese reajuste. Para eso hay que tener una visión de que esto hay que adaptarse. O sea, indudablemente es un problema. Pero en términos puramente de crecimiento económico, si hacemos esta segunda parte bien, yo no me preocuparía por los temas de crecimiento económico. Ya, vamos entonces a esta dicotomía que surge, que quizás a mí me parece que es de las más interesantes. Ayer estaba también en un workshop sobre este mismo tema y había dos panelistas, Ale, que planteaban lo siguiente, que tiene mucho que ver con lo que Pablo está diciendo. En cierto sentido, esto es una hipótesis, en cierto sentido, ¿no es cierto?, la existencia incluso de esta comisión, voy a poner un ejemplo concreto, pero hacerse cargo del problema de la natalidad, intentando que el objetivo sea o atajar la caída o aumentar, ¿no es cierto?, esa tasa, tiene que ver con pelear con estructuras antiguas. Ese es un argumento. Es decir, eso significa que estamos queriendo mantener un algo que nuestra propia evolución está llevando hacia otro lugar, ¿verdad? La segunda hipótesis, ¿no es cierto?, diría entonces, si eso es así, en vez de pelear contra ese cambio, lo que tenemos que hacer, en parte lo que está diciendo Pablo, es adaptarnos, ¿no es cierto? Y esa adaptación, por supuesto, puede tener distintas aristas. Una será política, otra será económica, otra será incluso cultural. Sin embargo, había un tercer panelista que decía lo siguiente. Lo que no podemos olvidar, ¿verdad?, es que la caída de la natalidad es una preocupación porque produce consecuencias. Y cuando las cosas producen consecuencias, entonces es natural que nosotros nos hagamos cargo. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias?
consecuencias económicas, pero que podrían eventualmente adaptarse en el tiempo, pero también, y aquí quiero entrar yo, consecuencias que van más allá de lo económico y que tienen que ver con la estructura, digamos, demográfica, es decir, cómo se relacionan en un país los jóvenes, los niños, los adultos y su crecimiento. O sea, cuánto influye en ese circuito, digamos, la existencia de más o menos niños. Te lo digo de otra manera porque está un poco complicado. Lo siguiente, cada niño, decían ayer, ¿verdad?, en cierto sentido reconfigura el mundo entero. O sea, permite la oportunidad de reconfigurar el mundo entero. Eso es bastante heideggeriano, pero en ese sentido. Entonces, demográficamente, ¿qué es lo que se ha visto? Más allá de la tasa de estas como reconfiguraciones sociales o culturales o de relaciones entre los países que tienen más o menos hijos. A ver, primero es una pregunta compleja, pero antes quería mencionar algo importante en relación a esta idea de por qué la baja natalidad es un problema. Bueno, obviamente todos sabemos que esto es un fenómeno global. En Chile la caída ha sido más acelerada, podemos hablar de por qué, ¿cierto? Pero esto es un fenómeno global, entonces algo está sucediendo globalmente en este sentido y probablemente tiene que ver con las mujeres accediendo a anticonceptivos, pudiendo elegir cuándo y cuántos hijos quieren tener, acceso al mercado educacional, al mercado laboral, y las preferencias, ¿cierto? Entonces hay un mundo en el que, en el fondo, gran parte de esta explicación tiene que ver con preferencias de las mujeres hoy día por tener menos hijos. Y hasta ahí estaríamos perfectos. El problema es cuando uno mira un indicador que se llama brecha de fecundidad, que es la diferencia entre el número ideal de hijos que yo quisiera tener y el que realmente tuve o estoy teniendo. Y esa brecha es la que nos hace pensar que aquí hay un espacio para la política pública, para pensar entonces en por qué las mujeres no están accediendo a ese número ideal de familia, ¿ya? Tenemos pocos datos para Chile para entender esa brecha, porque además, en términos demográficos, es súper difícil calcularla. La pregunta de cuál es el número ideal de hijos que tú quisieras tener, hay gente que la contesta desde una deseabilidad social, hay gente que la contesta desde un ideal que en realidad nunca iba a llegar. Entonces, la pregunta ya es compleja, pero en el fondo, igual esa brecha nos habla de que hay un espacio para la política pública hoy día y que hay mujeres que quisieran tener 2 o 3 y en realidad se están quedando con 1, ¿ya? Y eso para esta discusión que me imagino que se dio ayer en el workshop, que tiene que ver con esto no es un problema para nadie, ¿ya? Sí, tenemos esa brecha y además, cuando uno pregunta a las mujeres, la encuesta CEP, la primera razón que aparece es porque no están las condiciones materiales para yo poder tener hijos. Entonces, ahí hay un espacio en la política pública. Pero en relación a tu pregunta, a tu segunda pregunta, yo creo que aquí hay, y me voy a conectar con algo que dice Pablo, yo creo que tenemos que repensar la sociedad con menos niños. Aquí no es que va a haber una extinción y niños vamos a tener y probablemente van a ser familias con un hijo. Y también hay que repensar la sociedad desde ahí. O sea, si yo quizás antes tenía muchos hermanos y ahí estaba el vínculo y la socialización, ahora hay que pensarlo de otra manera. Y tenemos que pensar en otros espacios, desde cómo pensamos la ciudad, los establecimientos educacionales. O sea, yo creo que aquí tenemos que dedicar mucho más tiempo a adaptar los sistemas, adaptarnos socialmente y culturalmente a esta nueva realidad, más que seguir batallando contra esta idea de que esto va a cambiar en el corto plazo. Entonces, creo que sin olvidar que todavía hay un espacio para la política pública para acortar esa brecha de fecundidad de la que hablaba, creo que sin duda tenemos que avanzar hacia hacernos más conscientes y aceptar que los tiempos han cambiado y que las mujeres tienen otras preferencias y que hoy día entonces aprovechémonos de eso, porque yo creo que algo que estábamos conversando con Pablo antes es, si esto tiene un lado positivo, no viene solo. Como país tenemos que como agarrarlo desde el sistema educacional, por ejemplo. Tenemos menos alumnos por sala, aprovechémonos de eso. Siempre estamos diciendo que hay muchos alumnos, el ratio profesor-alumno es demasiado alto. Bueno, ahora tenemos la oportunidad, ¿cierto? Entonces, este tipo de cosas yo creo que hay que como que traerlas a la mesa para que esto no sea esta mirada catastrófica. Entonces, Pablo, a ver, porque lo que estamos como logrando ecualizar aquí, que a mí me parece muy razonable,
es que sin dejar de generar mejores condiciones para formar familia, que sería hacerse cargo de esa eventual brecha entre los hijos declarados y los hijos nacidos, o los hijos deseados y los hijos nacidos, al mismo tiempo necesitamos ir pensando, adaptarnos y usemos yo creo que el concepto claro, que es a una sociedad que envejece, ¿verdad? Ese es el concepto, porque esa es la contracara de una tarea, digamos, respecto de la natalidad, de tenerla o eventualmente subirla, ¿verdad? Y al mismo tiempo, como un tercer factor, ¿verdad? Aparece esa posibilidad de que esos hijos que nacen son particularmente relevantes, siempre lo han sido, digamos, en su dignidad humana, pero tienen la posibilidad de ser atendidos, digamos, digámoslo así, socialmente de una manera distinta. Sin embargo, aquí aparece un elemento cuando uno mira las encuestas o cuando uno analiza los estudios que también llama la atención. Y es que si bien el número de hijos declarados es simplemente una intención, ¿verdad? Una intención y es una intención que varía. Si tú le dices a alguien a los 20 años, probablemente la respuesta a los 20 años o a los 30 años o a los 40 años, por supuesto que no es la misma, ¿verdad? Si yo en mi curso hoy día alumno, probablemente me dirían que no, en 10 años probablemente esas mismas personas me dirían que sí, ¿verdad? Y efectivamente, cuando uno mira las encuestas también, te das cuenta que el principal reclamo, como dice la Ale, es económico. En Chile existe esa cosa coloquial de que el kilo de guagua es muy caro, ¿verdad? Sin embargo, en países como en Corea, en Japón o los países nórdicos, en Francia incluso, donde se han hecho enormes inversiones económicas, Hungría, por ejemplo, tiene el track más relevante de traspasos directos, es decir, bonos directamente entregados a las personas, rebajas directas en la tasa de impuestos, la tasa tampoco se ha movido. Entonces uno podría decir, a ver, aquí hay algo curioso, ¿verdad? Porque se declara problemas económicos, pero cuando de alguna manera ese problema se aborda, el resultado tampoco es positivo. Entonces, ¿cómo uno podría pensarlo desde la economía? ¿Tiene que ver con el monto de las prestaciones o tiene que ver también con que el valor, o sea, lo que esta generación considera necesario económicamente para tener un hijo es muy distinto a lo que hace 10 años, para qué decir 20, digamos, los padres creíamos o entendíamos como necesario, como resguardo económico para tener un hijo? Creo que eso tiene varios ángulos del punto de vista como bien económico, y de teoría económica de la preferencia y la selección y la escasez. Lo primero, creo que hay que destacar que siempre estas cosas son decisiones voluntarias, porque la realidad es la combinación de lo que tú quieres y de lo que tú puedes. Cuando yo hago clases de economía, digo, ¿qué distingue a un economista del resto de los científicos sociales? Es que no es que la gente sea ni buena ni mala, sino que hay incentivo, hay oferta y hay demanda. Entonces, el solo hecho de que sea costoso tener hijos, de por sí mismo, no es una sugerencia para decir hay que subsidiar para que las mujeres tengan más hijos. En sí mismo, el hecho de que las cosas sean caras, el tener hijos es, y eso que la universidad acá no es tan cara como en Europa o Estados Unidos, el solo hecho de que sea más costoso el emprendimiento familiar y humano de tener familia, significa que no tenga que como subsidiarlo, en principio. Hay que hacer un juicio un poquito más complejo respecto a eso. Porque, y este es mi segundo punto, respecto al tema de elección y libertad, estamos en la cola de un fenómeno que es muy, muy único en la historia de la humanidad. No hay que olvidarse de eso. Por primera vez en la historia de la humanidad, durante los últimos 100 años, las mujeres han podido decidir este tipo de cosas. Por milenios, nunca fue elección de las mujeres el cuántos hijos querían tener. Nunca fue elección de las mujeres. Ahora tenemos crecientemente eso, y no es una cosa que partió con el sufragio femenino, partió con el acceso a la anticoncepción, partió con la integración en el mercado laboral, ¿no es cierto? Y es difícil decir que estamos hoy día en el óptimo. Yo cuestionaría que estamos hoy día en el óptimo. Estamos en un momento transicional todavía respecto a ese proceso histórico monumental. Entonces, quizás lo que está ocurriendo hoy día es el resultado de ese fenómeno. Y bueno, frente a eso, incentivos económicos de pesos por aquí o pesos por allá no van a hacer mucho una diferencia. No van a hacer mucho una diferencia. En Corea hay un movimiento social, cultural en contra de esto, producto de una resistencia contra el machismo
endémico de esa sociedad. Las mujeres no quieren tener hijos porque no quieren relacionarse con hombres que tienen un patrón cultural y una matriz cultural que simplemente para ellas no es aceptable. Eso es súper fuerte, ¿cierto? Como en Chile está como esto viene de las teleseries, ¿no es cierto? Del caso de las parejas, los hombres pastel, ¿cierto? Entonces, ¿por qué va a tener hijos si este es un pastel? Entonces, creo que hay una situación distinta a la que hemos vivido por mucho tiempo en la historia de nuestra especie y que está manifestándose hoy día en este fenómeno específico, y me cuesta pensar que un impuesto aquí, un subsidio allá, lucas por aquí, lucas por allá, puedan mover mucho la aguja. Y como tú dices, puede ser tremendamente costoso, no solamente en términos agregados, sino que diciendo las expectativas, respecto a las expectativas que los políticos hombres creen que esto va a generar en términos de fecundidad. Entonces, también hay que ponerse ahí respecto a lo que uno espera. Creo que es más importante hacer la adaptación, lo que tenemos en términos de la estructura del Estado y la provisión de servicios, y obviamente facilitarle la vida a todo el mundo, más que tratar de dar incentivos económicos específicos para tener más hijos. Ale, vayamos a la experiencia internacional, porque efectivamente hay países, ¿no es cierto?, y muchos, que han hecho no solamente grandes inversiones en dinero, sino que han hecho planes respecto de esto que ya podemos, en cierto sentido, evaluarlo. Nosotros sabemos que los planes de natalidad tienen un tiempo largo, digamos, para poder efectivamente testear si fueron positivos o no. Pero además existen países con tracks bien distintos, ¿verdad? O con realidades también culturales bien distintas. Entonces, eso nos permite mirar este paraguas y decir, mira, estas políticas, aunque efectivamente su efecto sea muy menor, pero funcionan o han funcionado, otras no. Entonces, me gustaría que nos hicieras como un cierto panorama en el mundo de cómo funcionan o cuáles han sido esas políticas que en cierto sentido podríamos evaluar como exitosas o al menos más exitosas. Yo creo que esta es la pregunta más difícil porque de alguna manera hay muy poco que ha funcionado. Entonces, a ver, hay un grupo de países que son los que mencionaba Pablo, asiáticos, que tienen los indicadores más bajos, ¿cierto? Y ahí las políticas han sido súper generosas económicamente. Y ahí yo pensaría que el principal problema tiene que ver con lo cultural, ¿cierto? Que en el fondo aquí la razón no es principalmente el kilo de guagua caro, sino que también si no hay equidad de género, si no hay corresponsabilidad parental. Entonces, de alguna manera, esto tampoco se soluciona solamente con ingreso económico. Yo necesito más condiciones para poder transitar de 0 a un hijo o de 1 a 2. Pero si uno después entonces mira, vámonos a los países europeos, ¿cierto? Finlandia y un montón de países que tienen sistemas de bienestar súper generosos, en que la equidad de género es de los indicadores más altos a nivel mundial. Yo creo que ahí esos países tuvieron una trayectoria en que mantuvieron una tasa de fecundidad baja, estamos pensando 1,5, pero no al nivel de donde estamos hoy día, 0,99, 0,75 en el caso de Corea. Entonces, esos países son los que uno puede ir a mirar y decir, ok, entonces, con mayor equidad de género, con mayor políticas de corresponsabilidad parental, un estado de bienestar muy generoso en temas de cuidado, entonces esos países lograron mantener por ahí la tasa un tiempo, a pesar de que ahora sigue bajando. Entonces uno dice, vea, pero por ahí podría ir. Entonces yo creo que en el caso de Chile, porque la pregunta principal es por qué Chile está tan bajo, porque si tuviéramos el orden del 1,2, 1,5, uno dice, bueno, estamos más o menos como Europa, ¿cierto? Yo creo que en Chile pasa que tuvimos, en el fondo, políticas de autonomía reproductiva, ¿cierto? Anticonceptivo, súper exitosa. El embarazo adolescente bajó, disminuyó, que es una súper buena noticia, a niveles casi, estamos en el 2%, ¿cierto? Políticas educativas súper importantes, ¿cierto? Entonces las mujeres ingresando a la educación superior, ojalá ingresaran más al mercado laboral, porque ahí todavía tenemos un desafío, pero culturalmente tenemos muy baja equidad de género, muy baja corresponsabilidad, o sea, tenemos que hacer una ley para que los padres paguen la pensión alimenticia. Ese es el nivel de política que estamos teniendo. Entonces,
Y ahí hay un desajuste. Y eso es lo que yo creo que hoy día en Chile nos tienen esta tasa tan baja, porque yo tengo expectativa de crecer como familia, tener más hijos en la medida que veo el escenario posible, pero si en realidad lo que se vislumbra para adelante no tengo ni ayudas sociales, ni una pareja con quien poder compartir esta crianza, y sumado a lo que la literatura llama intensive parenting, hoy día existe toda esta exigencia a la parentalidad que antes no, y eso también ha jugado un rol súper importante. Hoy día yo tengo que educar con calidad, generar tiempos de calidad, entonces, ya, todo ese, y eso es lo que yo creo que ha hecho en Chile que estemos en el nivel tan bajo. Entonces, volviendo a la pregunta original, por supuesto que miremos países que tienen estados de bienestar solidario en que el cuidado es una función más pública que privada, donde la solución del cuidado no solo pasa por mi núcleo familiar y mi abuela que me cuida, sino que esto es un sistema de cuidados a nivel público. Todos cuidamos a los niños, en este caso vamos a tener que a los adultos mayores, políticas de bienestar más generosas, pero donde además avanzamos culturalmente. Y ese cambio cultural en Chile va a demorar mucho tiempo. Oye, y yo agregaría, porque el aspecto cultural es quizá el menos explorado, ¿verdad? Hay exploración en términos de corresponsabilidad, hay exploración en términos de equidad de género, pero quiero ponerles aquí a agregar a la respuesta de la Alejandra dos temas que me parecen fundamentales y que son quizás, corrígeme tú, Ale, pero los menos explorados. Uno que tiene que ver con la estabilidad de los vínculos. Hoy día la percepción respecto de los vínculos es que estos son mucho más inestables. Entonces, cuando uno percibe inestabilidad hacia el futuro, es muy difícil tomar decisiones en el presente que sabemos van a tener permanencia, digamos, hacia el futuro. Y ahí se abre un debate que el que después podemos entrar, que tiene que ver con cuánto, Ale, coincide, digamos, o afecta la baja en los matrimonios con la baja en la natalidad. Es decir, uno podría como hipótesis, digamos, pensar que si el matrimonio, esto como una hipótesis, supusiera una mayor estabilidad en los vínculos, entonces, al haber aumentado la convivencia y entonces caído los matrimonios, efectivamente esa mayor inestabilidad podría tener una correlación con la baja la natalidad. Y el segundo elemento que me parece igualmente importante es que parte de la investigación en ámbitos culturales tiene que ver con un momento anterior, es decir, no solo hoy día hay menos parejas que tienen menos hijos o que tienen menos hijos de los que desean, cualquiera de las dos, sino que hoy día hay menos parejas. Entonces, ese punto que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la formación de parejas, ya no con parejas que deciden no tener hijos, es otro tema, ¿no es cierto?, que podría estar influyendo. Y en ese aspecto, en el aspecto de la formación de parejas, parecería, ¿verdad?, y hay un artículo del 9 de junio, si no me equivoco, de Goldin, que se llama, tiene un nombre muy provocador, que se llama ¿Es el iPhone el nuevo anticonceptivo? Y demuestra que justamente en Estados Unidos el primer iPhone entró más o menos el 2006 o 2007. En ese momento, para entrar, el iPhone tenía solo convenio con AT&T, entonces puedes testear en qué estados entró primero y en cuáles no. En los estados en los que entra, la caída de la natalidad es muchísimo más pronunciada. Y luego hace un segundo estudio, que es en 128 países con datos del Banco Mundial, con la entrada de la Internet rápida, ya no el smartphone. Y nuevamente se vuelve a producir el mismo efecto. Es decir, si bien en todos los países cae la natalidad, en los países en los que entra primero el speed, digamos, Internet, entonces cae con más fuerza. ¿Cuál es la conclusión que se ha ido tomando respecto de este tipo de estudios que son muy nuevos? Es una cosa que a mí me fascina, y es que el momento mágico de la relación humana, que era el que se producía, por ejemplo, en una sala de clase de la universidad, cuando una persona se sienta al lado de la otra y sin tener nada que hacer, le pregunta cómo se llama, hoy día no existe porque esas personas, hombres o mujeres, se sientan con un teléfono y con audífono. Y por lo tanto, están en cierto sentido llevando una vida permanentemente aislada que dificulta obviamente los vínculos, que dificultan las relaciones y que en definitiva genera menos parejas, y ahí empezamos con el tema de si esas parejas quieren o no tener hijos, que es un tema diferente. Entonces, creo que es fascinante pensar cómo el tema de la natalidad, que uno puede entenderlo solo en 0,99, en un número, ¿verdad?,
tiene detrás unas implicancias extraordinarias que efectivamente nos hablan de adaptación, no solamente en el sentido de aceptarlo, o sea, yo creo que es importante adaptarse porque vamos hacia allá y también dar la batalla, digamos, porque existe este espacio, porque existe esta posibilidad, pero esa adaptación no tiene que ver solo con adaptación en el trabajo, en las pensiones o en la salud, sino que tiene que ver muchísimo con cómo somos capaces de educar a nuestros hijos, a los niños que hay, por pocos que sean, y con más razón si son pocos, en las capacidades vinculares. Y el último dato que da este estudio es que la comprensión que los seres humanos aprendemos de los vínculos se forja en la infancia. Y por lo tanto, los años mágicos, digamos, para forjar esa capacidad que después se va a traducir no solo en formar pareja, sino que en trabajar en equipo, en resolver los problemas en común, o sea, mucho más que formar pareja, tiene que ver con la educación y con la educación primaria. Entonces creo que ahí hay también un elemento muy, muy importante. El otro, Pablo, y aquí vamos a la economía, tiene que ver con la incertidumbre, como te decía antes, ¿verdad? Estas generaciones, yo creo que nadie que no tenga hijos o que no tenga alumnos al menos, se da cuenta que esta es una generación con menos tolerancia a la incertidumbre, que busca o que aspira a mucho más certezas en lo concreto. Entonces, claro, un abuelo, por ejemplo, respecto de su nieto, cuando el nieto le dice, oye, es que yo no es que no me quiera casar, es que no puedo, porque no tengo un auto, porque no tengo esto, porque el departamento no sé qué, probablemente le diga, oiga, pero ¿por qué usted necesita eso? ¿Verdad? Entonces, la pregunta económica es bien importante, porque tiene que ver justamente con que si esa necesidad de certezas o esa, digamos, dificultad en procesar la incertidumbre se traduce en decisiones económicas o no, y cómo el mercado las procesa. Yo creo que déjame mencionar algo respecto al primer punto que tú mencionaste, que creo que es mucho más importante que el segundo sobre la incertidumbre económica. Acá hay poniendo ¿no? un sombrero no tanto de economista, pero creo que hay una duda que hemos ido tratando de despejar respecto a redes sociales, internet, acceso de teléfono inteligente, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y la duda es, ¿cuánto de esto es equivalente a una droga y genera adicción y perturbación en las personas y sobre todo en los niños? ¿Y cuánto es un cambio en la manera como nuestra especie socializa? Es nuevamente la misma pregunta, ¿adaptación o corrección? Claro, Claro. yo creo que yo caigo en esto más bien, igual comparto contigo más en el primer interpretación, y creo que por eso las estrategias de prohibir el uso de teléfono inteligente en los colegios, creo que nos demoramos, pero creo que es el camino que hay que seguir. Cómo lidiar con esto en la universidad es algo que todos nosotros que somos profesores estamos enfrentando permanentemente. Yo hago clases hace muchos, muchos, muchos años y me ha sorprendido tener que, con alumnos grandes, o sea, decirle, por favor, deja de chatear en el celular, ¿no es Oye, cierto? y te agrego, de jugar a apuestas online Claro. mientras estamos en clase. Entonces, eso creo que hay un asunto que hay que tratar de dispensar con nosotros como universidad, incluso en cómo enfrentas el postergar el acceso a este tipo de cosas, sobre todo en la niñez, y cómo sacarlo de la sala de clases. Eso es un desafío súper, súper importante. Lo segundo, respecto a la incertidumbre y cómo esto agrega dudas y, si tú quieres, postergación de decisiones de gasto. Eso tiene que ver de nuevo, con la estrategia que uno quiere seguir desde el punto de vista de la estructura de beneficios y obligaciones que uno tiene en la sociedad. Si queremos asegurar acceso a la vivienda, si queremos proveer transporte público, si queremos proveer movilidad para las personas, bueno, hay que pagar por todos esos recursos. Y en realidad en Chile yo creo que tenemos un problema que la lógica más bien ha sido que cada cual se rasca con sus propias uñas y vamos bajando impuestos. Hay una lógica que más bien va por el otro lado. No de ir, como decía Ale, a un esquema de beneficios sociales de la generosidad y solidaridad social que hay en los países nórdicos, sino que como que estamos yendo en la dirección totalmente opuesta. Entonces, creo que aquí hay un problema más que puede generarse más incertidumbre, más atomización y más soledad, porque muchas capas de la sociedad empiezan a sentirse que al final lo único que tienen es el acceso a Internet. Como el único, y las apuestas online, y las redes, ¿no es cierto? Y los amigos, vía eso, es como el único beneficio que reciben de la estructura social que los rodea. Porque el barrio está mal, porque el narco, porque
no hay nada más positivo que sientan que el Estado les está proveyendo. Eso encuentro que es peligroso. Y vayamos, Ale, a estas variables culturales, ¿verdad? Que en definitiva parecen estar operando de forma menos evidente, pero mucho más efectiva, ¿verdad? Y una de esas, quiero volver al tema del matrimonio, ¿ya? Que creo que es un tema interesante, porque cuando uno mira la relación de mujeres casadas y sus hijos en relación a mujeres convivientes y sus hijos, si uno lo mira más longitudinalmente, ¿verdad? Uno mira hacia los años 90, que en general las mujeres convivientes estaban asociadas a mayor pobreza. Y esa mayor pobreza, a su vez, parecía ser más fértil, o sea, tener más hijos, ¿verdad? Que las mujeres casadas, que a su vez, como tú dices, tienen más educación y entonces deciden o pueden decidir tener, ¿no es cierto?, menos hijos. Sin embargo, ayer también veíamos un cambio cultural muy estructural. Y es que hoy día la proporción de mujeres casadas y mujeres convivientes es casi la misma, en el sentido de que el matrimonio dejó de ser un hito social o un hito, digamos, de pertenencia a una cierta capa social, y entonces hoy día, incluso en las clases sociales más altas, no se casan. Entonces, eso obviamente se difiere. Y entonces, el resultado hoy día es el siguiente, y es que mujeres casadas y mujeres convivientes de todas las clases sociales parecen tener los mismos hijos en las dos situaciones. Sin embargo, en los matrimonios siguen existiendo más familias numerosas, digamos familias de 3 o 4 hijos. Entonces, ¿cómo la demografía mira estos cambios culturales institucionales, entendiendo el matrimonio no simplemente como un rito y menos como un rito religioso, sino que como una institución de certezas, ¿no es cierto? A ver, claro, efectivamente, esta es una pregunta que, que es difícil porque el paper que tú citabas de los iPhone, por ejemplo, están buscando una evidencia causal, ¿cierto? En el tema de cuánto la disminución de los matrimonios ha afectado la fecundidad, es súper difícil hacer ese tipo como de estrategia, y uno tiene que intentar mirar esta relación de otras maneras. ¿Qué pasa en el caso de Chile? Nosotros hace mucho tiempo que los hijos no nacen en los matrimonios. O sea, 2/3 de los hijos que nacen en Chile no son de parejas casadas. Entonces, es complejo decir que el matrimonio es la principal causa o una de las causas de por qué estamos teniendo menos hijos. Si uno lo mira, de hecho, en perspectiva como más histórica, y asociando lo que tú dices como de niveles socioeconómicos, en el fondo uno escucha muchos relatos de madres criando con abuelas, de madres solteras, y eso era muy común y siempre ha sido muy común en la historia de Chile. Entonces, de alguna manera, pensar en el matrimonio a mí me cuesta mirar como la asociación tan directa. Lo que sí creo es que en el fondo, porque por ejemplo hay un artículo que hicieron en el CEP, que ellos dicen, bueno, si hace 20 años tuviéramos esta tasa de matrimonio y se mantiene en el tiempo, ¿cómo sería? Pero lo que pasa es que eso es muy difícil de proyectar, porque hace 20 años no teníamos toda la información que tenemos hoy día, no tenemos esta expansión de las mujeres en el mercado laboral, las preferencias. Entonces, de alguna manera, yo no estoy muy convencida de que haya una asociación entre matrimonio y número de hijos. Sí creo que de alguna manera, y volviendo a la pregunta de la incertidumbre, yo creo que hoy día las mujeres necesitan muchas más certezas para poder tener un primer hijo, un segundo hijo, y eso sí tiene que ver con la pareja que tengo al lado. Y con el vínculo. Y ahí yo estoy totalmente de acuerdo con la idea de que no sé si efectivamente es el celular y el acceso a Internet lo que provocó esto, pero sí fue un difusor súper importante. O sea, que yo pueda mirar en redes sociales lo que hacen otras mujeres, la experiencia, toda la oferta que me provee el mundo. Por supuesto que juega en una competencia contra este otro escenario de esta parentalidad intensiva en la que tengo súper hartas restricciones. Entonces, el iPhone no solo por el vínculo, quiero decir, sino que también por lo que te ofrece y te muestra, ¿cierto? Que muchas veces es irreal, por supuesto, pero entonces yo creo que está lo del vínculo, estoy de acuerdo que hay que hacernos cargo de que los jóvenes no estén
con tanto acceso al teléfono, por supuesto, los niños mucho menos. Entonces, pero tengo más dudas de la asociación entre matrimonio propiamente tal, porque además hoy día las familias son distintas, o sea, ¿qué vamos a entender por familia, cierto? Hoy día tenemos un montón de mujeres que quieren tener hijos sin pareja, mujeres singulares, ¿cierto? Tenemos parejas homosexuales. Entonces también yo creo que hay que pensar este concepto de la familia de manera súper amplia si queremos facilitar además el acceso para múltiples familias que puedan tener hijos y no necesariamente concentrarnos en esa idea del matrimonio que yo creo que hace tiempo en Chile no está tan correlacionada con nacimiento. Pablo, y para terminar esta ronda, antes de entrar al último tema y abrir las preguntas, aquí hay un tema, esto más allá de lo que uno pueda, digamos, hipotetizar o creer o incluso desear, ¿verdad? Aquí hay un tema, esto es un tema de política pública. Entonces, entremos en la política pública, porque la política pública no tiene como objetivo producir cambios culturales, ¿verdad? Ese no, los produce, en términos generales, al final los produce, pero no está hecha para educar, si uno Algunos quiere, ministros ¿verdad? están O diciendo algunos una cosa ministros creen lo distinta. contrario. Bueno, pero en principio no, ¿verdad? Entonces, mi pregunta súper concreta es que, ¿qué te parece a ti que debería mirar, de todos estos factores que hemos visto, una política pública que tiene al menos tres tareas, ¿verdad? Una, que es ser eficiente, es decir, eficientar los recursos. Tenemos recursos muy restringidos, entonces hay que gastarlos bien. Lo segundo, que es que tiene que tener un objetivo claro, y ese objetivo claro parece ser aquí simplemente detener la caída, o al menos, ¿no es cierto?, asegurarla, y que tienen que ser sostenibles en el tiempo, porque estos efectos se producen en 15 años más, en 20 años más. Entonces no podemos hacer una política que dure 2 años y que sabemos, ¿no es cierto?, que su ejercicio hacia el futuro, digamos, no va a ser eficiente. Entonces, ¿qué debería pensar, te parece a ti, una política pública que quisiera abordar la complejidad del tema de la natalidad? Mira, creo que aquí uno, no sé si la política pública no tiene como objetivo generar cambios culturales, pero la política pública genera cambios culturales. Definitivamente. Eso no sé si es la intención. Creo que aquí hay dos asuntos que son diferentes. Hay uno que tienen que ver con aquellas políticas públicas que involucran recursos fiscales y aquellas otras políticas públicas que implican cambios de tipo más regulatorio o de tipo normativo, ¿cierto?, en términos legales. Con respecto al primer tema, creo que indudablemente el foco no tiene que estar en intentar mediante incentivos revertir esta tendencia, porque la evidencia, como mencionaba la Ale, es que la efectividad respecto a lo que uno espera es baja y los costos son monumentales. Entonces creo que hay que tener ojo que los escasos recursos públicos que tenemos no los destinemos a algo que potencialmente tenga muy poco efecto. Donde sí puede ser muy importante y donde las decisiones que el Ejecutivo haga son de primer orden es cómo recalibrar la provisión de servicios públicos desde las cohortes que hoy día van a ser más escasas, que son las jóvenes, hacia las cohortes que van a ser más mayores, en términos de prevención de salud en la vejez, en términos de movilidad de las personas, ¿cierto?, movilidad física, apoyar que haya un Vita Mayor en cada comuna de Chile, por ejemplo. Yo creo que sería esencial para mantener la socialización de los adultos mayores, su capacidad de trabajar, su capacidad de involucrarse productivamente en un entorno, ¿cierto?, que es desafiante, y aprovechar la oportunidad, como también decía Lale, de que tenemos ahora la posibilidad de que haya menos alumnos por curso, ¿cierto? No necesariamente desmantelar los colegios, sino que tratar de eficientar su esfuerzo. Entonces creo que ahí en la parte de recursos claramente está por ese lado. En términos de los temas más regulatorios, aquí hay algunos ángulos que son bien evidentes, sobre todo en el caso de Chile, donde hay una brecha, tenemos que facilitar la oferta de vivienda. Creo que eso es de primer orden. Hay que facilitar la oferta de vivienda, facilitar la producción de viviendas más económicas, con independencia para las personas que viven en ellas, con calidad de vida, con conectividad, ¿no es cierto? Y creo que algunas iniciativas que se han planteado respecto a los planos reguladores creo que son bienvenidas, y ese es yo creo que es un foco regulatorio que hay que ponerlo, y mi impresión es que claramente hay que ir en esa dirección. Y también, ya lo he mencionado, creo que el experimento de prohibir los teléfonos inteligentes en el colegio creo que es algo que tenemos que empujar con bastante intensidad. Déjame mencionar un último puntito nomás, que creo que los temas culturales que no hemos pensado mucho es la idea de nación. Yo creo que la idea de nación se va a ver muy desafiada en las próximas décadas
en particular en países que están teniendo caídas de natalidad muy fuertes. Los países no van a desaparecer, la humanidad no va a desaparecer, pero vamos a tener que ir modificando nuestra visión de qué es lo que es una nación, en términos de nuestra identidad colectiva. Ale, y para dejarte a ti la misma pregunta sobre política pública, pero te quiero agregar que ojalá toques el tema de la migración, porque nosotros tenemos, ¿no es cierto?, este 0,99 que sí lo, digamos, sacamos de lo que aportan los hijos de madres migrantes, más o menos se acerca al 0,79. Es decir, si solo tomamos los hijos de madres chilenas, estamos en 0,79, no 0,99. Entonces, obviamente eso en términos económicos generales, pero en términos de natalidad, produce una enorme tensión, sobre todo en un país que hoy día, digamos, a partir de la seguridad o de la inseguridad, tiende, ¿no es cierto?, a no querer migrantes, sino que más bien quiere sacarlos. Entonces, ¿cómo la política pública se hace cargo y cómo incorporamos este fenómeno? Antes de entrar en migración, quería solo agregar en términos de política pública que como hay poco que hay evidencia que realmente mueve la aguja, yo creo que algo que deberíamos mirar mucho más en términos de política pública tiene que ver con acceso a asistencia médica para mujeres que quieren tener hijos hoy día y no pueden. Ese es un grupo de mujeres que de alguna manera no tenemos que convencer de que tengan hijos. Son mujeres que quieren y por alguna razón, puede ser médica o no, no pueden biológicamente embarazarse. Entonces hay medicina que puede ayudarlas a embarazarse. Y ahí hoy día FONASA tiene ciertos cupos de tratamientos de fertilidad, pero no son suficientes. Hay lista de espera y mucha gente que ha pasado por esto sabe que uno no necesita solo 1 o 2 ciclos para poder embarazarse, necesita muchos. Y hoy día el sistema público financia solo 2. Entonces, de alguna manera, ahí tenemos una oportunidad. No va a cambiar la aguja en grandes números, pero sí son mujeres que quieren tener hijos y hoy día nos la estamos ayudando a que lo puedan hacer. Así que yo creo que hay un espacio de política pública bien importante y bien dirigido. Probablemente es caro, y poco eficiente porque uno necesita muchos ciclos para poder hacerlo, pero no solo, o sea, hay muchas otras maneras de poder colaborar en este aspecto en términos de reproducción asistida. Eso es un punto. Y lo otro que no mencionó Pablo, que yo creo que también es súper importante, que sí hace cambios culturales a lo largo del tiempo, tiene que ver con esto que hablábamos por ejemplo, la ley de pensiones de alimentos. Es lo mínimo, pero apunta en una dirección. Los hombres sí tienen que ser capaces de poder financiar al menos la mitad de lo que les corresponde con el hijo, y así también uno puede pensar en políticas de postnatales para hombres, políticas de cuidado que apunten a mayor equidad de género. Yo creo que esas políticas hay que ir avanzando en esa dirección para también generar cambios culturales en el Y ahí tiempo. el salario universal es fundamental. Fundamental, y que los derechos estén asociados también a los hombres y no solamente a las mujeres, etcétera. Pero en términos de migración, claro, lo que tú decías, María José, es súper importante. Hemos estado subsidiados por la migración en esta tasa de natalidad y eso es clave. Hoy día 1 de cada 5 hijos que nacen es de madre extranjera. En el norte eso es 1 de cada 2. Estos niños por ley son chilenos, entonces son el mercado laboral del futuro nuestro. Entonces es importante mirarlo porque además ha sido una solución histórica al problema de la baja natalidad. Cuando Pablo dice la humanidad no va a desaparecer, tiene que ver con que en el fondo las personas migran y eso hace que quizás si las mujeres que han estado educadas en el sistema chileno hoy día no quieren tener hijos, bueno, la mujer migrante que viene de un país distinto donde su país de origen la tasa global de fecundidad es más alta, entonces su relación con la fecundidad es distinta, puede venir a Chile y aportar en niños, y eso es súper relevante. Y por eso tenemos que generar políticas que integren a estos niños, que la crianza de estos niños sea lo más parecido a la de los otros niños, o sea, como políticas de integración son fundamentales. Y aquí yo creo que no hay duda que hay que pensar que todas las políticas públicas que se generen son para todos los niños, para todas las madres, y ojalá vinieran más madres en edad reproductiva a Chile y pudiéramos tener desde ahí una salida en esta tan baja natalidad. Oye, y ahí agregar 2 elementos que son relevantes. Si uno mira el mapa de la fecundidad en el mundo, efectivamente los mayores indicadores están en África, eso es verdad, pero
si uno los mira en sí mismo, también han ido bajando. Y las mujeres, además migrantes, que efectivamente llegan con otro setting, podríamos decir, respecto de su propia fecundidad, rápidamente se adaptan al país donde llegan. Entonces, no es que sigan un track tan distinto 2 o 3 años después que las mismas mujeres chilenas. Por lo tanto, esos son factores que hay que, digamos, también pensar. Ahora, antes de abrir la palabra, quiero tocar un tema que creo que es muy fundamental, que a mí me ha tocado, me lo preguntan mucho como presidente de la comisión y creo que es importante. Y la pregunta es, en el fondo, ¿por qué el Estado se mete en los hijos en los que yo quiero tener? ¿Verdad? O sea, si esa es una decisión autónoma, libre, personal, íntima, si es correcto, digamos directamente, y no significa que me estén diciendo a mí cómo vivir o que me estén juzgando por querer vivir de otra manera, digamos, ¿ya? Y creo que esa pregunta es central, no solamente respecto de esta comisión, sino que también de otras muchas que se van a estructurar en torno a temas de natalidad. Y creo que la respuesta va un poco por este lado. Ustedes complementen, obviamente, lo que les parezca. Pero esta comisión opera con absoluto respeto a los derechos y a la autonomía de las personas. O sea, el objetivo de la comisión no es establecer una forma correcta o adecuada de vivir y no tiene también que ver, con el contrario, digamos, para juzgar una decisión que no tenga, digamos que, pongamos en el caso más extremo, no quiera, ¿no es cierto?, tener hijos. Sino que tiene que ver con una cosa muy distinta, y es que la libertad no opera en abstracto, la libertad opera en concreto. Entonces, ¿cuán real es la decisión que yo tomo de no tener hijos si no tengo las condiciones para tenerlas? Ese es el punto. Entonces, ¿cuál es el fin, digamos, de esta comisión? Es generar mejores condiciones para formar familia. Y entregadas esas condiciones, que tienen que ver con política pública, que tienen que ver con aportes del Estado, entonces las personas en Chile podrán elegir autónomamente si los tienen o no, o podrán elegir cuántos hijos tienen. Pero creo que es una falacia pensar que estamos hoy día entregados a la libertad y que todas las personas en Chile hoy día eligen libremente si tener o no tener hijos, cuando tenemos problemas severos en la vivienda, como decía Pablo, severos en la corresponsabilidad, severos en la correlación familia y trabajo, severos en tratamientos de fertilidad, severos en otros muchos asuntos que en cierto sentido, y a lo mejor sin que sea tan evidente, están limitando las posibilidades de decidir. Entonces creo que ese punto es fundamental. Y el segundo punto fundamental es que esta no es una comisión de este gobierno, la estructuró este gobierno, que es una cosa distinta, pero es una comisión que por su naturaleza está llamada a producir efectos en el largo tiempo y por lo tanto tiene que ser una política de Estado. Y eso es muy importante. Es fundamental porque o si no, en 4 años más vamos a volver a cambiar todo y los efectos, como se producen en 20 o 15, se van retrasando, ¿verdad?, en el tiempo. Entonces, esta comisión es una comisión que tiene 16 miembros, transversales no solo en sus disciplinas, no solo en su expertise técnico, también político, también en su pensamiento valórico, podríamos decirlo de esa manera. Y es una comisión que además ha abierto 2 tipos de canales para incorporar voces de fuera que no están en sus comisionados y que puede, ¿no es cierto?, traer estos insumos justamente para que la discusión que ahí se dé sea una discusión amplia, sea una discusión general y que pueda obviamente evacuar un informe con política pública concreta y específica que pueda, ¿no es cierto?, proyectarse en el tiempo. Entonces creo que sacar esta comisión de la política contingente es la única manera de proyectarla, que cumpla, digamos, su objetivo, porque justamente el problema muchas veces de la política contingente es que se queda inherentemente en el corto plazo, se queda en lo inmediato. Y este es un tema que no puede vivir en el corto plazo, sino que tiene que necesariamente proyectarse. Abramos entonces ahora preguntas de ustedes, si las tenemos. Muchas gracias por la exposición, realmente muy bueno y el tema muy atingente. Voy a ser súper rápido, puede sonar un poco largo, pero va a ser breve. Yo soy Germán Orrego, vengo de una familia de 11 hermanos, así que me toca el tema. Sí. Y bueno, esto además se puede enmarcar en un tema bien potente. Acabo de venir, estoy en tema de salud pública, entonces viene un tema de rejuvenecimiento de células que puede bajar 10, 20 años a las personas, se dice que en 10 años más todos vamos a vivir 120 años, y no lo digo así como ciencia ficción, sino que es una cosa que se viene, por tanto el tema de natalidad va a ser fundamental. Bueno,
varios temas. Uno, con respecto al tema de los matrimonios, o sea, justamente por el vínculo, etcétera, yo creo que hay mucho menos matrimonios en Chile y eso afecta a que haya menos hijos. Quizá habría que dar una estadística que diga cuántos son los hijos que vienen de los matrimonios y cuántos son los hijos que vienen de otros modos de hacer familia. Entonces, pero eso debe haber estadística con respecto a eso. Yo tiendo a pensar que el número de hijos dentro de los matrimonios es más alto que de otra forma. Después, y el tema así como más al callo, yo creo que esto no es un tema económico y se ha quedado algo demostrado, es que donde, a pesar de que se pone mucho dinero, igual los hijos no han aumentado. Y también lo podemos ver en las mismas familias en Chile. Aquellas personas que pueden tener muchos hijos ya no lo están teniendo. Entonces no es un tema económico, es un tema de preferencia, estilo de vida, etc. Y yo creo que, además del tema cultural, que yo creo que hay bastante consenso con respecto a eso, yo creo que también hay un tema que podría quizás decirse propagandístico, de propaganda. ¿Cuándo fue la última vez que uno escuchó que lo mejor que le puede pasar a una mujer es tener muchos hijos? Yo no lo escucho eso, ni a mi madre se lo decían, por el contrario, eso era en los años 60, 70. Entonces, yo creo que es, y si vemos que es un tema país, probablemente también va a tener que pasar una fase de que las mujeres que efectivamente quieren tener muchos hijos estén orgullosas de tomar esa decisión y que sea reconocido socialmente. La verdad es que a mi mamá algunas veces sí le decían, en algunos aspectos, oiga, no sé qué, oiga, la contribución de sus hijos, no sé qué. Bueno, no sé, yo me ponía colorado, pero la verdad es que ella se sentía orgullosa de sus 11 hijos. Y no sé si eso esté pasando con las mujeres jóvenes o no tan jóvenes. No sé qué opinan de eso. Gracias. Yo, en relación a lo de salud pública y la medicina, aquí, así como tú dices, vamos a vivir 120 años, aquí también hay una manera de retrasar la edad reproductiva. O sea, y aquí es bien importante también cuando pensamos en mujeres que postergan maternidad porque necesito más condiciones, porque quiero explorar el mercado laboral. Tenemos que educar a la población de que hoy día hay métodos para que tú congeles óvulos o puedas hacerte exámenes preventivos para entender si tienes que congelar óvulos, para poder aplazar un poco más esta etapa también. Así como vamos a vivir más, también podemos extender un poco más esta edad reproductiva para aquellas que hoy día no se sienten listas a los 30, a los 35, pero sí quizás van a estar a los 40 y en ese momento poder facilitar eso. Así que yo creo que aquí hay que trabajar mucho con médicos y hacer una especie de educación en términos de salud pública. Y con respecto al matrimonio, claro, hoy día 2/3 de los hijos nacen fuera del matrimonio. Estoy de acuerdo que quizás si uno mira la estadística de si las parejas casadas tienen más número de hijos, podría cambiar, pero bueno, hay que mirar como empíricamente cuál es la asociación ahí, ¿cierto? Pero yo estoy de acuerdo que aquí hay también que hacer una especie de educación cultural de lo maravilloso que son los hijos. Yo tengo 2 y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces también yo creo que eso se ha perdido y está al revés. Y tenemos mucha información de lo difícil que es y lo exigente que es, pero muy poco de lo maravilloso que es también. Entonces... Antes de darle la palabra a Pablo, es que yo quiero entrar en ese tema que creo que es súper importante. Primero, lo que tú dices tú, yo creo que esto no es un tema económico, pero también lo es. O sea, no hay que ponerlo solo en lo cultural y decir que las condiciones materiales no lo son, porque sí lo son. Y las madres que tenemos hijos, yo tengo varios, nos damos cuenta que las condiciones son muy habilitantes. O sea, y eso no es, yo creo que no admite mucha discusión. Segundo, respecto de la visión negativa de la maternidad, yo estoy muy de acuerdo. Y basta ver con que los hijos en las ISAPRES o en los seguros se llaman cargas. Esos son. O sea, eso es una carga, y una carga tiene una connotación súper clara. Entonces, así como nosotros cambiamos el nombre de los trabajadores por colaboradores, bueno, a ver si empezamos a pensar que los hijos no son cargas. Y en general, los padres y las madres, cuando se refieren a sus hijos públicamente, se refieren a los problemas. Ayer estábamos hablando de natalidad y uno de los panistas dice, bueno, yo casi no pude dormir para preparar esto. Entonces, como decir, amigo, no, o sea, así no funciona. Entonces, yo creo que efectivamente hay que poner un valor, porque si uno tuviera a los padres y madres y les dice, a ver, ¿con qué te quedas? Es evidente que salvo en casos muy excepcionales se quedarían con lo que dice la Ale, ¿no es cierto? Con la maravilla que es tener hijos, que no desconoce
todas las exigencias que tiene, pero en general en la vida las cosas que uno más quiere son también las más exigentes. Entonces, creo que esas dos cosas sí son súper importantes. Ahora, no desconocería nunca, y yo creo que la realidad de tu mamá culturalmente es muy distinta que las mujeres hoy día, que también es un algo a celebrar y muy profundamente que las mujeres hoy día tengan más opciones, que puedan participar del mundo laboral, que puedan, digamos, ser autónomas en sus decisiones, porque hay que pensarlo no solo desde las mujeres, o sea, ¿cuánto gana una sociedad que incorpora el talento, la riqueza, la mirada femenina a sus instituciones? Entonces, creo que hay que ecualizar y en ese sentido adaptar, ¿verdad? Entonces, las condiciones de las mujeres hace 40 o 50 años, tu mamá, son muy distintas. Y esa ecualización tiene que no olvidarse de que ese avance hacia el futuro, y yo soy una férrea defensora de los avances y de que vivimos en un mundo que avanza positivamente, no creo que nunca hay que mirar el problema de la natalidad con nostalgia del pasado, sino que hay que mirarlo ecualizando adecuadamente y sacando el mejor rendimiento de las condiciones actuales. Y en esas condiciones sí creo que mostrar una visión positiva de la maternidad y la paternidad es muy relevante. Y solamente breve, creo que hay una reflexión sobre, como economista, el matrimonio como institución económica. El desafío que hay en la humanidad en general siempre es la acción colectiva y cómo logramos tener compromisos que duren para que yo me arriesgue en una decisión que después es medio irreversible. O sea, tener familia, tener hijos es una decisión irreversible. Los matrimonios acaban, los hijos duran, ojalá, ¿cierto?, todo lo posible, ¿no? Como soy papá de 2 niños, una niña y un niño, y obviamente lo mejor que le ha pasado a uno en la vida. Entonces, en ese sentido, la decisión de tener hijos de repente es la que determina el matrimonio, porque el matrimonio es un mecanismo de compromiso institucional. Es algo que te logra un grado de amarre colectivo, mutuo, ¿cierto?, que asegura que esto va a durar. Hace el costo de deshacer el matrimonio es un incentivo para que el matrimonio persevere y por lo tanto tú lo usas como un mecanismo, de nuevo, desde el punto de vista económico, como un mecanismo de compromiso colectivo. En la época antigua, ¿no es cierto? Antigua, estoy hablando de hace 1000 años, uno se pregunta por qué existía el dote de la... Bueno, era para justamente asegurarse de que el matrimonio fuera a durar y que la hija de aquella persona, de aquel noble, fuera tratada de forma adecuada. Era un mecanismo económico bien directo, ¿cierto? Bien directo. Hoy día, felizmente, las cosas han cambiado, ¿cierto? Oye, y acordémonos que además, ojo, el matrimonio como institución vinculada al amor es muy tardío. O sea, el matrimonio es una institución estratégica. O sea, me caso con de acumulación económica. O sea, solo en el siglo XII empieza a incorporarse la variable, ¿no es cierto?, del amor. Y solo en el siglo XVIII las mujeres y los hombres ya consideran como positivo y como necesario el amor como parte del matrimonio. O sea, es una institución que tiene otra estructura, incluso en estructuras religiosas, muy distinta a la que nosotros le entregamos hoy día. Súper cortito. Esta pregunta va para Pablo. Lo que pasa es que me quedé como enganchada en algo que tú dijiste, que estamos en una transición hacia lo óptimo. Mi pregunta es, ¿qué es lo óptimo? No sé si lo tenemos claro, no sé si esa mesa de trabajo donde tú vas tienen claro lo óptimo. Lo óptimo es lo mismo para nosotros que para nuestros hijos. Yo creo que es algo muy subjetivo y no sé cómo trabajar sobre algo tan subjetivo y tan poco medible. Tener 2 hijos, tener 5 hijos, tener 4 hijos, tener 10 hijos. ¿Qué es lo óptimo en función del aumento de la natalidad? Y lo otro cortito, agregar algo, me quedé súper enganchada también con lo que tú dijiste, porque las palabras crean realidad. Y si nosotros queremos empezar a dar vuelta a esto, dejemos de llamar a los hijos carga. Y también lo otro es, ¿qué estamos mostrando nosotros? Hagamos nuestro mea culpa. Hagamos nuestro mea culpa como padres, ¿ya? Yo tengo 4 hijos. ¿Qué ven en mí? Una mamá agotada, váyanse, acuéstense, no tengo idea, no es lo mismo. Pero ¿qué estamos nosotros? ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros que los hace decir
decidir tener un hijo, no tener hijos, no casarse, casarse. Y lo otro que, esto es como súper largo, pero porque yo trabajo en una fundación. Entonces, por eso es que este tema me interesa mucho en una fundación para mujeres embarazadas vulnerables. Entonces, imagínate, esto lo veo harto. Lo otro es que, bueno, no, se me fue la onda, pero en el fondo eso, ¿qué es lo óptimo? Porque de verdad yo veo muchas cosas en mi fundación que no son nada de óptimas y ahí estamos dándole, apoyando, estando. Se habla poco del amor, no se habla de educación mínima. Como por ejemplo que si una persona está hablando, no se usa el celular, así de simple. Esas son educaciones tempranas. ¿Cómo vamos a educar nosotros en algo que si nuestros hijos, mientras nos dicen, oye mamá, quiero hablar contigo, nosotros estamos con el celular? Entonces, yo creo que aquí también tenemos que asumir nuestra responsabilidad de qué hizo que llegáramos a esto. Y lo último, aquí se metió un tercero en la familia, en los matrimonios y adentro de la cama matrimonial, y es el celular. ¿Cómo revertimos esto? Porque sacar el celular del colegio es lo mínimo esperable. ¿Qué hay? No sé, Bueno, es mucho. partamos con eso, a ver si después lo sacamos de otras partes. Pero, a ver, yo me pillaste con lo de óptimo, ahí el sesgo economista. Para ser bien preciso, ¿a qué yo me refería con óptimo? No me refería a un óptimo en términos de natalidad. Me refería a un óptimo que los miembros de esta especie, que somos todos Homo sapiens, seamos legalmente tratados de la misma forma. Hace 60 años atrás, una mujer necesitaba el permiso del marido para hacer todos estos trámites, abrir cuenta corriente. Hasta hace 25 años atrás, si una mujer tenía un hijo fuera del matrimonio, el tratamiento legal de ese niño era distinto. Hace 25 años. O sea, mi hijo tiene 21. Hasta hoy día hay un impuesto para contratar mujeres en empresas producto de la sala, que ya hay obligación de proveer sala cuna. Hasta hace 100 años las mujeres no tenían derecho a votar. Entonces, el acceso a la fecundidad era esencialmente un derecho de los hombres. ¿Te fijas? Entonces, creo que eso claramente era subóptimo en el sentido de que habían miembros de nuestra especie que eran tratados de forma distinta legalmente que otros. Y creo que estamos transitando todavía a un tratamiento equitativo, y ese tratamiento equitativo, el resultado que eso tenga sobre las dinámicas de fecundidad y natalidad, es un resultado de más libertad y de equidad en la forma de los derechos que tenemos todos en nuestra especie. Entonces yo me refería a ese concepto de optimalidad, no a la cantidad óptima de niños, que quién sabe cuánto es. A todo esto solamente para... No me extrañaría que en 30 años más la natalidad empiece a dispararse, porque va a haber esto es mucho más endógeno a las condiciones que experimentamos. En economía tenemos el problema de que la población era como un dato exógeno. Nos estamos dando cuenta que es mucho más endógeno en ciclos bastante más breves de lo que pensamos. En 30 años más quizás las cosas van a cambiar. Por eso, como decías tú correctamente, la humanidad no va a desaparecer. Probablemente que no, ¿cierto? Oye, yo súper cortito. ¿Mm? Sí, súper cortito. Uno, en la comisión el óptimo no existe, o sea, simplemente es un objetivo, no es un óptimo. Y el objetivo es detener la tasa de natalidad y eventualmente mantenerla un poquito, nada más que eso. Lo segundo, yo esto lo repito muchas veces, esto no es la competencia por quién tiene más hijos. No es mejor el que tiene 10 hijos que el que tiene 1 que el que tiene 0, ¿verdad? Sino que es generar las condiciones para que cada uno pueda tomar las decisiones autónomas que quiere. Y lo tercero es que evidentemente el tema que tú tomas es un tema que está superpuesto, que es importante tocarlo y que una de las cosas que trata o que va a tocar, digamos, la comisión, pero que es general, es la necesidad de acompañamiento y protección a la maternidad en todos sus elementos, ¿verdad? Y que en el fondo las mujeres que están embarazadas sientan, ¿no es cierto?, una protección respecto de esa decisión y la sientan, digamos, no solamente en sus vínculos primarios, sino que también la sientan, digamos, estatalmente. Sí, acumulemos preguntas porque si no nos vamos a ir. Sebastián Mirón, profesor de Ciencia Política, Universidad Central. Me preocupa que como humanos siempre tendemos a buscar la primera explicación de algo, tratamos de arreglar las cosas con esa primera explicación y nos damos
cuenta 30 años después de que era una mala explicación. Por ejemplo, estamos discutiendo esto como un problema de primer orden. No solo es un efecto de natalidad. Natalidad era un problema hace 30 años. Ahora es natalidad más pérdida de población. Si compensemos a la población fértil hoy día de tener 2,1 hijos, aún así la gente entre 18 y 45 años sigue siendo menos que la que produjo la población de hoy. Aún así tendríamos un decrecimiento poblacional. Lo mismo nos pasa con otras políticas. Por ejemplo, Francia consiguió una alta tasa para ser un país mediterráneo, digamos, una tasa relativamente alta de fecundidad, porque le dijo a la mujer, no solamente voy a ayudar al matrimonio, voy a ayudar a la mujer. Si usted se divorcia hoy día, le voy a garantizar condiciones económicas que preserven, por ejemplo, su trabajo. Por alguna razón, el legislador concibió, por ejemplo, que los hijos menores de 1 año se enferman y hay un permiso para hijos menores de 1 año, pero no concibió que los hijos se siguen enfermando después de 1 año. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Digamos, ¿el Estado va a subsidiar nanas? ¿El Estado va a obligar a los colegios a recibir niños enfermos? No lo sé. Pero claramente eso es algo en lo que no hemos pensado bien y no tenemos una buena respuesta. La ley sobre la sala cuna también es un impuesto a contratar mujeres, porque claro, la empresa, ¿qué es lo que va a haber al final del balance? Yo como empresa tengo que pagarle la sala cuna porque yo contraté a una mujer en edad fértil. Esto debería ser un impuesto, no debería ser un castigo a la empresa que contrata a una mujer en edad fértil. Al contrario, debería ser un impuesto general que las empresas que contratan a mujeres en edad fértiles se puedan librar, digamos, y digan, descuénteme este impuesto, porque yo estoy contratando a una mujer en edad fértil. Para una pyme, esto va a ser fatal, digamos. Si una pyme tiene 4 mujeres en edad fértil, la va a reventar en costos, digamos. Y hay efectos también de largo plazo que no hemos estado concibiendo. A mí me encantaría la idea de una sala más pequeña, pero ¿cuál es la unidad de pago para una institución educacional? La matrícula. Lo que nos va a pasar es cuántos colegios vamos a cerrar en los siguientes 20 años, cada cuántos años vamos a cerrar una universidad. Porque la matrícula que yo hoy día, la educación superior, viene de hace 18 años, son 247.000 nacimientos. El año pasado nacieron 147.000. Las universidades ya se están peleando a cuchillo, las matrículas, porque van a empezar a reducirse. Vamos a perder en 20 años, vamos a perder 100.000 jóvenes llegando a 20 años. Súper, gracias. Sí, también quería consultarles a propósito de la influencia que ha tenido últimamente la tecnología, como mencionaban, en la baja natalidad. Quería ir un poco más profundo y preguntarles cómo ven ustedes el efecto que tiene la pornografía en la baja natalidad, porque entiendo que de alguna forma como el instinto sexual de las personas, de los seres humanos, es como un refuerzo positivo para tener hijos, algo natural, pero ahora que existe un reemplazo de eso que se puede satisfacer a través de la pornografía, muchas veces la gente no opta por tener relaciones sexuales. ¿Cómo lo ven eso y también qué se puede hacer al respecto? Gracias. Hola, mi nombre es Paola y bueno, acá venimos de un colegio, así es que nos hizo mucho sentido lo que ustedes decían respecto de tener menos alumnos en un colegio. Pero acá un poco mirado también desde las exigencias inclusive políticas, hoy en día está la famosa encuesta psicosocial, que es la encuesta SEAR. Y así un sinfín de otros instrumentos que legalmente se nos obliga a aplicar, a implementar y finalmente nos miden por aquello. Imposible dejar de pensar y de reconocer que evidentemente existe un pilar importante en este instrumento, que es la doble presencialidad. Y entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de aquello si es impensable dejar de reconocer que debe existir una doble presencialidad en nuestros días, tanto nuestros días dentro de la organización como fuera también de la organización? Porque uno hoy día no se desconecta y dice, me voy a la casa y me olvido del trabajo. Muchas veces nos acostamos, ¿verdad?, con esa preocupación y nos levantamos a la inversa y estamos en el trabajo con la preocupación de la familia. A esto se suma la seguridad, a esto se suma la reforma de pensiones. Y por otro lado queremos mejor bienestar mirado desde una perspectiva económica. Entonces finalmente en el corto plazo y en el largo plazo, ¿cómo todos nos hacemos cargo de esos costos? No solo costos emocionales, que ya son
un tremendo costo, sino también de los costos económicos, financieros. Porque si bien es cierto, el ingreso per cápita tal vez se puede medir como más favorable, ¿verdad? Al tener menos personas, pero hay otros costos. El costo de mantener un negocio, el costo de emprender, el costo de poder tener un estándar. Hoy día se habla de la experiencia de servicio y seguimos exigiendo. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Cómo lograr un equilibrio entre todas las exigencias y entre todas las políticas? Súper, muchas gracias. La Pilar tiene también una pregunta hace rato ahí. Muy, muy interesante, muchas gracias. Estoy feliz de haber venido, me felicito a mí. Y quiero decirte, Pablo, que te doy también muchas gracias porque es importante que los hombres tengan una mirada abierta respecto a la equidad de género y los derechos de las mujeres, y escucharte hablarme es un bálsamo. A mí me preocupa otro cambio cultural que tiene que ver con el cuidado que hoy se le impone a padres y madres de los hijos. Yo te lo hablo como voy a ser abuela ahora de hijos muy tardíos en tener hijos de 36, 37 años, pero lo que a ellos les duele, y yo creo que hay que medir, es el tiempo y las exigencias. Por ejemplo, amamantar hasta los 2 años. O sea, lo mejor que tú puedes hacer es eso, porque la guagua se cuida, no se enferma. O sea, los médicos, así como aquí tenemos un médico, es de un nivel de exigencia a la madre y al padre. Lo que tienen que comer, lo que no tienen que comer, lo que tienen que dormir, lo que no puede dormir ella, la presencia que tiene que tener ella, él. O sea, ese cambio cultural, yo tuve hartos hijos también. Si hubiera tenido esa exigencia, yo no habría tenido esta cantidad de hijos, porque es físicamente imposible. Estoy hablando de hombres y mujeres, madres y padres. Y eso es transversal en los médicos. Entonces, yo no tendría hijos, sinceramente. Y eso no tengo idea por qué se produjo. Porque yo no tengo hijos traumados por haber hecho las cosas de otra forma. Entonces, eso me preocupa mucho. Pilar, terminemos contigo. ¿Le podéis pasar el teléfono? El teléfono. Se le están acumulando hartas preguntas. No, aquí las tenemos ordenadas. Hace como 20 años trabajé en Comunidad Mujer y la verdad es que es impresionante que los temas no han cambiado en nada y la aguja se mueve muy lento. Y mi pregunta va si es que todo lo que se ha hablado de conciliación familia-trabajo entre hombres y mujeres, que es un tema viejo, si hay evidencia o si hay una reflexión de que efectivamente promoviendo esas políticas, ya sea no estigmatizando a la mujer, incorporando al hombre, ¿cómo se llama? El postnatal, etcétera, etcétera, ha servido de algo. En el fondo, si hay evidencia de que esta es una tormenta perfecta que tiene muchas partes, pero solamente esa parte de conciliación familia y trabajo quiero entenderla si es que ha servido incorporar a los hombres más en la coparentalidad o etcétera. Ya, vamos con la respuesta. Ale. Ya. Voy a partir desde el final. De nuevo, yo creo que aquí el escenario ideal siempre es tratar de medir una política y su impacto y ahí hay papers que muestran que, por ejemplo, la extensión del postnatal tiene un efecto, pero chiquitito. Uno también puede hacer esta búsqueda como, por ejemplo, de países que han tenido políticas que permiten conciliar mejor familia y trabajo. Sí, están en niveles más altos que lo que estamos hoy día en Chile. Uno debería apuntar hacia allá. Y aquí conecto con esto, no hay una respuesta y una solución. Y yo creo que de repente aparece un paper de vivienda y todos decimos que la gente necesita vivienda para tener hijos. O aparece el paper del iPhone, entonces yo creo que aquí el cambio es pensar en soluciones públicas a un problema que se ha pensado en Chile al menos siempre desde una lógica privada. Yo me hago cargo de la educación de mi hijo, yo me hago cargo del cuidado de mi hijo y yo creo que el cambio de paradigma es ese, es decir, aquí tenemos un desafío como país, entonces pensémoslo de manera pública y cambiar un poco esa lógica. Pero, y aquí voy a pasar el micrófono, pero yo quiero decir algo súper importante. En esta discusión, ya pasado en otros países, es súper fácil caer en una discusión de políticas pronatalistas que generan mucho rechazo también. Yo creo que hay que tener harto cuidado con eso porque aquí hay una preferencia que se ha manifestado
de las mujeres y de los hombres. Hoy día no lo hemos hablado, pero el número de vasectomías que se hacen los hombres ha aumentado de manera súper importante y eso es una manifestación de una preferencia por un anticonceptivo permanente. Entonces, ojo con también, hay que proveer política, y la María José lo ha dicho súper claro, porque tenemos una brecha y la principal respuesta es condiciones materiales no están para tener hijos, pero hay mucha de esta explicación que tiene que ver con preferencia y eso hay que respetarlo para no retroceder en derechos reproductivos, autonomía reproductiva de las mujeres, que ha sido una ganancia muy importante, así es que eso, y estoy de acuerdo con el tema de educación. Yo creo que estamos hablando poco de educación porque es el mercado que se va a ver afectado ahora, ya se está viendo afectado. Y no es tan fácil la solución. ¿Qué colegios se cierran? ¿Cuáles no? Porque por supuesto que es ineficiente tener colegios con menos niños, pero vamos a cerrar justo lo de zonas rurales donde están los niños más vulnerables, chuta. Entonces, hay países que han, por ejemplo, cambiado la infraestructura educacional por infraestructura de cuidado de adultos mayores. Entonces, aquí hay una planificación que hacer a nivel central súper importante, pero con harto cuidado con los niños que ya están y que están acá y que nacieron y que tenemos que cuidar como joyita, que alguna vez la María José lo dijo. Sí, bueno, a ver, voy a decir 3 o 4 cosas tratando de juntar algunos de los argumentos que se han planteado aquí. Lo primero es que este desafío que enfrentamos en esta transición, porque siempre me gusta decir que esto es una transición, esto no es algo permanente que nos va a acompañar por siglos y siglos, no, esto se va a revertir en algún minuto, pero vamos a vivir una transición que va a ser compleja. Esta transición va a levantar tensiones en la forma como discutimos la política pública, que no son chicas, son grandes. Lo que tú mencionas, y los colegios, o sea, cómo estructuramos los colegios, nos salimos de la lógica de que hay que pagar, hay que subir la subvención por niño, hay que mantenerla igual, vamos a diferenciar dependiendo de colegios en distintos lugares, cómo se hace la reconversión hacia que el Vita Mayor en la comuna rural sea ahora el colegio público, ¿no es cierto?, el jardín. Entonces, creo que esa es una discusión de trasladar beneficios desde algunos sectores a otros sectores, cómo lidiamos con la vivienda, acceso a la vivienda más barata. Sí, pero que no sea un edificio al lado de mi casa, por supuesto. Entonces, de nuevo, esto tensiona las relaciones políticas que habitualmente vemos que son difíciles. Esto lo va a tensionar más todavía y por eso el consenso político y la comisión que tú lideras creo que juega un rol súper importante, porque acá esto no es como un problema aparte, es el mismo problema que siempre vivimos, pero como en esteroides. Hay un segundo tema que tiene que ver con la doble presencialidad y con el tema de la pornografía que tú mencionas, que yo creo que algo mencionó la Ale sobre el rol de las redes sociales en la forma como se socializa, donde nosotros genéticamente estamos diseñados para interactuar con comunidades de pares relativamente pequeñas, un par de cientos de personas. Pero hoy día uno prende la tele y ve, o ve la noticia en CNN o lo que fuese, y ves lo que ocurre en Gaza y es como que le estuviera pasando a tu vecino. Entonces, ese grado por eso yo no veo tele, ese grado de ansiedad que habitualmente todos estamos como protegidos porque nuestra comunidad de 200 o 300 que se acompañaban mutuamente, vivía momentos de tensión, pero de vez en cuando, hoy día podemos vivir el drama humano de las personas casi en directo, y uno como el chiste cuando uno le decían cuando era niño, si tú no te comes la comida, un niño africano podría beneficiarse, pero hoy día eso como que uno lo ve y lo experimenta y lo sufre. Y creo que lo que tú mencionas del porno creo que es un ejemplo como de ese tipo, ¿no? Y es muy difícil decir, bueno, ¿cuánto de esto es, volviendo a lo que mencionaba antes, cuánto de esto es una nueva manera de interactuar socialmente en nuestra especie, que somos 8.000 millones y queremos vivir como una comunidad de 8.000 millones, que es un milagro que se puede hacer? ¿Y cuánto tenemos que volver como a aislarnos un poquito más en nuestra propia comunidad y olvidarnos del resto del mundo? ¿Cuánto es el balance de eso? Yo lo veo difícil. Y respecto a tu punto de las exigencias, yo creo que las exigencias tienen que ver con que quizás los estándares cambian a la realidad de tener menos hijos. O sea, el hecho de que uno tiene menos hijos, el sistema empieza a verlos cada vez como más preciosos y más increíbles, ¿no es cierto? Y poner cada vez más peso, y eso pucha que es angustia, y te dice, en realidad, quizás tener más con este nivel de exigencia habría sido muy difícil, pero quizás la exigencia no habría sido así. Entonces, quizás hay también una doble causalidad en esto que creo que es importante.
Y el punto final, ¿no es cierto? Si me lo recuerdas, porque se me fueron la conciliación. Sí. Mira, aquí hay volviendo al punto del óptimo, yo creo que hay un argumento que si en la cancha pareja no es suficiente y tú dices que hay una ineficiencia que hay que resolver, porque hay evidentemente una externalidad negativa de que solamente las mujeres se preocupen del cuidado infantil por normas sociales, bueno, hay que aplicar cuestiones más coercitivas. Por lo tanto, el postnatal de 6 meses se puede extender 2, porque cortarlo va a ser imposible, ¿no es cierto? Ya son derechos adquiridos. Se extiende 2, pero ese 2 es solamente para el hombre y si el hombre no lo ejerce, se pierde. Creo que empezar a introducir, de nuevo, no incentivos económicos, porque eso no va a funcionar, pero decir, acá hay una extensión de un beneficio, pero es exclusivo para el hombre. Uno podría decir, va a ser obligatorio que el postnatal de 6 meses sea 3 del hombre y 3 de la mujer, pero yo creo que no tenemos espacio para hacer una cosa así. Pero la extensión, que sea solamente para los hombres y sea obligatoria, ese sería un experimento que quizás valdría la pena. Oye, yo quiero cerrar tratando de agarrar varias, pero lo primero, cuando hablábamos de la reproducción yo creo que lo que queda bien claro que en los seres humanos no es exclusivamente natural, si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? O sea, está obviamente rodeada por un montón de fenómenos culturales que tenemos que considerar. Entonces, esto no es como, digamos, la reproducción de otras especies. Nuestra identidad humana nos hace considerar otras cosas. Al mismo tiempo, yo diría que es súper importante entender que el tema de la natalidad o de la vejez, si lo vemos, digamos, por uno de los dos lados, es un problema común, es un problema social, no es un problema de los que no tienen hijos o de los que sí lo tienen. Entonces, importa incluso para aquellos que legítimamente hayan decidido no tener hijos, y importa la vejez para aquellos que todavía no lo somos. Entonces, entenderlo, como dice la Ale, como en contextos de comunidad, yo creo que cambia la lógica de yo y mis hijos o yo y mis adultos mayores, digamos, que es lo que tenemos que yo creo que avanzar. Después, lo tercero, respecto a la influencia de la tecnología, yo creo que aquí hay un camino muy enorme por recorrer, del que sabemos todavía poco, pero yo creo que sí tenemos el beneficio de que ya nos hemos dado cuenta. O sea, yo tengo hijos entre 27 años y 14 años y la conciencia que yo tenía y la comunidad escolar y la comunidad de padres con mi hijo de 27 es radicalmente distinto que con mi hijo de 14 y creo que eso es un excelente momento para pensarlo. O sea, decir hoy día que sacamos los celulares de los colegios tiene una aceptación que hace 2 años o hace 4 no la hubiera tenido jamás. Y respecto de la pornografía, no sé cuál es la causalidad entre una y otra, pero sí hoy día muchos estudios dan cuenta que no es el momento, no solamente es el momento con menos formación de parejas, sino que es el momento con menos sexo entre hombres y mujeres en toda la historia de la humanidad registrada, ¿ya? Entonces, esos son factores culturales que tienen que ver con la tecnología, pero no solamente con eso, y yo creo que efectivamente tenemos que cubrir. Lo otro, respecto a la maternidad intensiva, creo que hay 2 cosas. Aquí hay una cosa cultural, efectivamente tener menos hijos transforma a esos hijos, digamos, en joyitas que hay que a lo mejor tratarlas o cuidarlas de una manera más especial que la que cuidaste tú a tus hijos, por ejemplo, que ya es muy buena. Pero yo creo que también hay una cuestión de negocio absoluto. O sea, es una oportunidad de negocio que se explota por el mercado absolutamente. Entonces, cuando uno ve la oferta de cucharas para que los niños coman su primera comida, yo te quiero decir que yo tengo hartos hijos, comieron con la cuchara de su casa y son enormes rugbyistas hoy día perfectamente sanos. Entonces, ojo, porque también ahí el mercado, ¿no es cierto?, aprende y busca oportunidades y uno tiene que aprender, ¿no es cierto?, a discriminar cuáles son aquellas que efectivamente son necesarias y cuáles aquellas no. Yo creo que también hay un tema importante. Lo otro, respecto de conciliación familia y trabajo, yo creo que es clave y eso significa, y es difícil, porque significa renunciar a ciertos beneficios y eso es así. Entonces, empresas que contraten mujeres tienen que adaptarse de una manera en que las otras no. Y eso también es un cambio cultural que parte por entender que así como la natalidad o los hijos no son de cargo de quienes los tienen y no son de cargo de las mujeres, son de cargo de todos. Solo cuando entendamos que es un problema social, entonces cada uno puede tener una parte. Si lo seguimos pensando, como dice la Ale, de forma individual, entonces es de cargo mío, ¿verdad? Y eso, por supuesto, produce una distorsión. Yo creo que también con la irrupción tecnológica y una de las pocas cosas buenas que quedó de la pandemia es que hoy día hay más flexibilidad laboral y tenemos trabajos que tienen funcionamientos híbridos y eso yo creo que puede ser súper positivo respecto de la incorporación de las mujeres al mundo laboral. No lo único importante, pero sí es un elemento que no teníamos. Y por último,
creo que a pesar de que este es un tema difícil, que es un tema que no tenemos el éxito garantizado, que es un tema que, como dice la Ale, requiere, ¿no es cierto?, ecualizar un fundamental respeto a la autonomía, a la libertad y a los derechos de las personas. Y no transformarlo jamás, ¿no es cierto?, en prejuicios, porque lo que vemos para los dos lados, para aquellas madres que tenemos muchos hijos y para aquellas madres que no tienen hijos o que tienen poco, los prejuicios son cruzados. Yo siempre me encargo de decir que no vayan a creer que el único prejuicio va hacia las madres que tienen pocos hijos o no los tienen, porque esta no es la competencia por tener más hijos o menos hijos, esta es la competencia por generar las mejores condiciones para la libertad y respetar desde esa libertad absoluta y completamente la autonomía y las decisiones que no creo que puedan ser más íntimas que la decisión de tener o no tener hijos o de cuántos tenerlos. Así que muchas gracias por estar aquí, creo que ha sido una súper conversación. Además creo que la comisión ya tiene mucho ganado simplemente por haber puesto el tema y por haber generado una discusión que es imprescindible. Muchas gracias.